Dicen que hay heridas que el tiempo no puede cerrar, heridas que atraviesan generaciones, que se heredan con la tierra, con los nombres y con los silencios. Palestina es una de esas heridas, una tierra donde cada piedra tiene memoria, donde los rezos se mezclan con el polvo de la historia, y donde la esperanza, aunque cansada, sigue respirando. Soy la voz de la historia, y hoy te contaré una historia que el mundo aún no ha sabido curar. La herida abierta de Palestina. A comienzos del siglo XX, el mapa del Medio Oriente era muy distinto. Palestina formaba parte del Imperio Otomano, una tierra diversa donde convivían árabes, judíos y cristianos. Pero tras la Primera Guerra Mundial, los imperios se repartieron el mundo como si fueran piezas de un tablero, y Palestina quedó bajo control británico. Era el año 1917 cuando apareció una carta que cambiaría el destino de millones, la Declaración Balfour. En ella, el gobierno británico prometía apoyar la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Aquella promesa, ambigua y política, encendió una chispa que, con los años, se convertiría en fuego. Durante las décadas siguientes, miles de judíos huyeron de Europa, buscando refugio de la persecución, del antisemitismo y del horror. Llegaban con la esperanza de un nuevo comienzo, pero encontraron una tierra habitada, con aldeas, familias y una identidad que llevaba siglos allí. El conflicto no nació del odio entre pueblos, sino de una herida más profunda. Dos comunidades reclamando la misma casa. Tras el horror del Holocausto, el mundo entero sintió culpa y compasión. Y en 1947, las Naciones Unidas propusieron dividir Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. Los palestinos se negaron. Sentían que estaban perdiendo su tierra sin haber sido escuchados. El 14 de mayo de 1948 se proclamó el Estado de Israel. Al día siguiente estalló la guerra. A los palestinos, ese año se les quedó grabado con una sola palabra, Nakba, que en árabe significa catástrofe. Más de 700,000 personas fueron expulsadas o huyeron de sus hogares. Ciudades enteras desaparecieron del mapa. Aldeas con nombres que ya casi nadie recuerda fueron arrasadas. Las familias que lograron escapar llevaron consigo llaves, las llaves de las casas a las que algún día pensaron volver. Hasta hoy, esas llaves siguen colgando en las paredes de los campos de refugiados, como símbolo de una promesa que nunca se cumplió. La guerra de 1948 fue solo el principio. En 1967, la Guerra de los 6 días cambió todo de nuevo. Israel ocupó Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza. A partir de entonces, el conflicto dejó de ser una guerra entre estados para convertirse en una herida entre pueblos, entre miedos, entre generaciones. Mientras tanto, millones de palestinos crecieron sin patria, con documentos de refugiados y un destino suspendido. Nacieron niños que nunca conocerían la tierra de sus abuelos, pero que la amarían como si hubieran caminado por ella. Las décadas siguientes estuvieron marcadas por guerras, por atentados y por negociaciones fallidas. El mundo miraba, pero no comprendía. A veces, la historia avanza. Otras veces, simplemente se repite. En 1987, la primera intifada, la rebelión palestina, sacudió los territorios ocupados. No era una guerra formal, sino una explosión de cansancio, de piedras contra tanques, de jóvenes que crecieron sin derechos ni horizonte. Las imágenes recorrieron el mundo. Una generación entera, sin armas ni poder, reclamando algo tan básico como la dignidad. Después vino Oslo, en 1993.
Por un instante, el mundo creyó que la paz era posible. Israel y la Organización para la Liberación de Palestina se dieron la mano, y millones de personas soñaron con el fin del conflicto. Pero el sueño se rompió pronto. Los acuerdos no resolvieron las raíces del problema. Los asentamientos continuaron creciendo. La ocupación siguió expandiéndose. Y la desconfianza se volvió el lenguaje de todos los días. En los años siguientes, una nueva generación nacería bajo el mismo cielo, con la misma incertidumbre y los mismos muros. El siglo XXI llegó con nuevas heridas. El bloqueo a Gaza, los bombardeos, las represalias y el miedo constante de los civiles. En medio de todo, madres, médicos y maestros tratando de mantener viva la vida. Niños que aprenden a escribir sus nombres bajo el sonido de las sirenas. Hombres y mujeres que han aprendido a reconstruir una y otra vez. Porque en Palestina, la esperanza no se enseña, se hereda. El mundo observa, comenta y a veces se olvida. Pero la historia no, la historia recuerda, porque cada piedra caída, cada nombre perdido se convierte en eco. Un eco que sigue repitiendo una y otra vez. La herida sigue abierta. 75 años han pasado desde 1948 y la herida sigue abierta. Cada intento de paz ha sido un parche sobre una fractura profunda, porque la paz no puede construirse sobre la desigualdad, ni la justicia sobre la indiferencia. En Palestina, el tiempo parece haberse detenido. Las generaciones cambian, pero el paisaje del conflicto permanece igual. Muros, controles, desplazamientos, miedo. Y sin embargo, también resistencia. Porque incluso en los lugares más oscuros, la esperanza se niega a morir. Hay médicos que curan bajo los escombros, maestros que enseñan sin escuelas, niños que siguen dibujando cielos con cometas, mientras los adultos intentan no perder la fe. El conflicto de Palestina no es solo político, es humano. Es una pregunta que atraviesa al mundo entero. ¿Cuánto dolor podemos tolerar antes de reaccionar? ¿Cuántas veces puede repetirse la injusticia sin que dejemos de llamarla inevitable? La historia de Palestina no ha terminado. Sigue escribiéndose cada día, en los escombros, en los exilios, en las canciones y en los nombres. Y mientras el mundo cambia de tema, una generación nueva nace bajo el mismo cielo, mirando las mismas ruinas, soñando con algo tan simple y tan poderoso como vivir en paz. Soy la voz de la historia, y he visto heridas cerrarse y volver a abrirse. Pero también he visto que toda herida, por más profunda que sea, puede comenzar a sanar. Si el mundo decide recordar. Palestina, la herida abierta, nos recuerda que la memoria no es venganza, es resistencia. Es la voz de quienes ya no pueden hablar, pero aún nos piden que escuchemos. Y mientras esa voz exista, la historia seguirá viva.